algunos conocidos, otros no tanto. La verdad es que me complace ver también nombres nuevos bueno, con el cual poder interaccionar, con el cual poder tener, compartir algunas experiencias, pero además oír la retroalimentación de ustedes, porque también tienen mucho que decir. Si estamos tomando un tipo de este diplomado, pues sabemos que tenemos entonces la intención de seguir avanzando y una experiencia que compartir, y sería bueno oírla de la boca de ustedes en cada una de las intervenciones en las cuales pudiera darse lugar, ¿no? El día de hoy, básicamente, les traemos una mirada al laboratorio de hemostasia. Estamos en el primer módulo del diplomado y obviamente estamos con los primeros temas. Y de esta misma manera vamos en correlativo ir viendo algunos aspectos del laboratorio que iremos profundizando e iremos desarrollando en los módulos subsiguientes. Simplemente el día de hoy es una mirada a lo que podemos tener, pero cada uno de estos conceptos, a medida que avancemos en el contenido programático, pues iremos desarrollando o iremos profundizando en cada una de estas herramientas de laboratorio con el cual se cuenta, y en la cual tendríamos que tener interrelación con la clínica, porque siempre vamos a comenzar con la primera reflexión, que siempre el laboratorio y la clínica, así como otras áreas, por supuesto, del entorno clínico, deberían de avanzar juntos, porque es la única manera de que podamos nosotros aprovechar al máximo las herramientas que ambas áreas nos ofrecen y de alguna manera enriquecer el conocimiento que desde cada uno de nuestros espacios podamos ir englobando o podamos ir completando para por supuesto, en beneficio de la atención de este paciente que nos necesita, ¿ok? Entonces, de alguna manera es esto, una mirada al laboratorio de hemostasia, lo que le queremos ver, lo que le queremos traer el día de hoy. Obviamente sabemos el objetivo que cumple el laboratorio clínico en general, en todos los ámbitos de la clínica. Básicamente cumple tres funciones importantes. Una es la de brindar herramientas al clínico que permita soportar o descartar la sospecha que él tiene, la sospecha clínica que él tiene acerca de una enfermedad en particular. Es decir, requiere de herramientas para confirmar, darle solidez a eso que se ha denominado un diagnóstico presuntivo, que él desde el punto de vista clínico, después de valorar a ese paciente, su historia clínica, personal, familiar, su examen físico, elabora un diagnóstico presuntivo en base a esos hallazgos clínicos y quiere a través de herramientas de laboratorio probablemente darle soporte a esa sospecha o simplemente descartarla en el caso de que no se compruebe lo que él sospechaba, ¿ok? De igual manera, el laboratorio clínico le brinda asistencia en el manejo de la patología, porque existen algunos marcadores que de alguna manera están ligados con el progreso de esta patología y bueno, esas herramientas las puede brindar el laboratorio. Quizás el gran protagonista de los últimos tiempos en el área de coagulación, un ejemplo muy clásico es el dímero D, con esta asociación con la severidad en el caso del COVID-19. O sea, un parámetro de laboratorio que se brinda como muchos otros y que les dan soporte para el manejo de esa patología. De igual manera, monitorear la trayectoria, monitorear los medicamentos, también es una función que cumple el laboratorio, brindar las herramientas necesarias para monitorizar el tratamiento en el caso de que sea requerido. Y ya vamos a ver cómo dentro del laboratorio de hemostasia esas herramientas también pueden ser brindadas. Obviamente, un diagnóstico correcto es la piedra angular de la medicina. Se busca que se dé el máximo aprovechamiento en cada una de las herramientas que tiene y sabemos que recibir un diagnóstico correcto es parte de una piedra fundamental para que el paciente, por supuesto, reciba el tratamiento adecuado. Y en este contexto debemos decir que es difícil que un diagnóstico correcto se dé si no se cuenta con otras herramientas. La clínica es muy importante y es la base de todo. Sin embargo, requerirá de herramientas de laboratorio, requerirá de herramientas, a lo mejor diagnóstico por imágenes, que le ayuden a solidificar esa sospecha que se tiene desde el punto de vista clínico.
Difícilmente se pueda lograr ese diagnóstico si no se cuente con las herramientas del laboratorio o las pruebas del laboratorio. Pero hay que tener cuidado con estas herramientas del laboratorio, porque lo primero que tenemos que tener presente y en cuenta los profesionales que estamos dentro de ese laboratorio es que este resultado que estamos reportándole al clínico puede tener un impacto en el 60-70% de las decisiones clínicas que él va a tomar, que el clínico va a tomar. Pueden ser decisiones diagnósticas, pronósticas o terapéuticas. Y entonces es responsabilidad nuestra de que la prueba sea bien indicada, sea bien manejada y sea bien interpretada, de manera que el impacto que vaya a tener sea un impacto bueno, sea un impacto positivo que vaya en beneficio del paciente. Un error en el diagnóstico, porque se pierda el diagnóstico o porque sea incorrecto o porque simplemente suceda de manera tardía, es importante que tengamos en cuenta, contribuye cerca del 10% de las muertes de pacientes y entre un 6 y un 7%, 17% de los eventos adversos en el hospital. Estos fueron hallazgos recientes de un trabajo que llevó a la creación incluso de lo que es la institución que aborda todo lo relacionado con la seguridad del paciente, que fue promulgado, fue promovido por el Instituto de Salud de los Estados Unidos y que desde el año 2015 pues, es una institución que se ha abocado a abordar todo este tipo de aspectos tan importantes en torno a la seguridad del paciente. Entonces, esto nos debe servir de base, nos debe servir de sensibilización ante la responsabilidad que tenemos a la hora de afrontar nuestra labor dentro del laboratorio clínico. Vámonos al laboratorio de coagulación. ¿Cuál es la utilidad, en base a todos estos aspectos que estamos hablando, que tiene el laboratorio de coagulación o qué apoyo le da al clínico en este sentido? Y una de las principales indicaciones, perdón que se me quedó activado esto, una de las principales indicaciones que tienen las pruebas de laboratorio de coagulación quizás es la rutina preoperatoria, de alguna manera para estudiar si el paciente tiene algún tipo de trastorno que pudiera comprometer la seguridad de la intervención quirúrgica, bien porque el paciente pudiera tener una potencialidad de sangrar, etc. Entonces quizás la principal indicación que tienen las pruebas de coagulación es en el entorno del paciente preoperatorio. Y en este sentido, pues hay muchas, lo que se ha estudiado al respecto y algunos comentarios vamos a hacer en este sentido. Establecer el diagnóstico, ya va, espérense un momento que se me quedó activado el automático. Establecer el diagnóstico de una condición hemorrágica también es importante. Evaluar la severidad y vigilar el tratamiento de la condición hemorrágica, la aparición de posibles complicaciones, y esto es clásicamente el entorno del paciente con hemofilia y de trastornos de sangrado, enfermedades von Willebrand, etcétera, donde es importante saber que pudiera haber un trastorno que podemos evaluar en el laboratorio y podemos llegar a diagnosticarlo y darle herramientas al clínico para su eventual tratamiento. Establecer la presencia de una trombosis, también existen marcadores actualmente que permite al clínico establecer el cuadro de trombosis en el paciente, y el estado de hipercoagulabilidad en el caso de las trombofilias, si existe una condición que pudiera predisponer a la recurrencia en la trombosis. Establecer la causa de la trombosis y evaluar el tratamiento, bien sea antiagregante, anticoagulante, antifibrinolítico, procoagulante. Entonces, son muchas las herramientas que puede brindar el laboratorio de coagulación en el entorno clínico, y cada una de ellas se irá desarrollando en la medida que avancemos en el diplomado. No las vamos a dar todas, por supuesto, el día de hoy, simplemente, como les decía, el día de hoy es solo una mirada. Es importante saber que el laboratorio de coagulación es un laboratorio que se enfrenta a grandes desafíos. Y grandes desafíos que surgen a partir de algunos aspectos que son importantes que entendamos desde el día de hoy, antes de profundizar en los conocimientos que vamos a tener en el laboratorio. En primer lugar, ya lo empezamos a ver con el doctor Carlos, del proceso intrincado y multifacético que es la hemostasia, que involucra toda una gran cantidad de etapas, toda una gran cantidad de componentes,
que de alguna manera interaccionan de una manera intrincada y multifacética. Esperen un momento, denme un minuto para quitarle esto que no lo hice, y esto me va a estorbar. Discúlpenme esto, pero no soporto que me lo siga haciendo. ¿Ok? Este es un aspecto importante, ya vamos a ver, incluso en la introducción que nos hacía el doctor hoy, vimos cómo la hemostasia puede verse desde dos ámbitos, desde dos ángulos diferentes. En el laboratorio lo vamos a ver desde una perspectiva diferente a lo que pudiera ser en lo que es fisiológicamente el mecanismo y cómo se da dentro del organismo, como su fisiología. Y vamos a ver cómo la hemostasia en el laboratorio puede ser de alguna manera diferente a lo que pudiera ser en el entorno clínico o en la fisiología. Y eso lo vamos a ir desglosando a medida que avancemos para que entendamos por qué las pruebas de laboratorio tienen que manejarse con cuidado, porque sus resultados, si bien pueden ayudar a brindarle toda la herramienta y el soporte al clínico para dar el manejo de la patología, si es que existe, etcétera, también pueden de alguna manera estar desligado a lo que es la fisiología, lo que está ocurriendo en el paciente, por ende tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar los resultados. Un ejemplo quizás muy importante que podemos señalar el día de hoy para entender un poco lo que les estoy diciendo, es el hecho de que una de las pruebas más importantes dentro del laboratorio de hemostasia es el tiempo de tromboplastina parcial activado. Ya vamos a ver, es de mucha relevancia y está involucrado en una gran cantidad, como sustento a una gran cantidad de pruebas. Y es el soporte del diagnóstico de una diversidad de patologías. Pero ese TTP prolongado, ese tiempo de tromboplastina parcial activado, puede resultar prolongado en un sinnúmero de casos, ¿ok? Desde una hemofilia, donde las manifestaciones de sangrado en el paciente van a ser proporcional al tiempo en segundos que se den esa prueba de laboratorio, va a ser proporcional en la medida que esa prueba resulte más prolongada y esto esté asociado con una hemofilia, pues las manifestaciones clínicas del paciente va a ser más importante. Sin embargo, de igual manera, el TTP prolongado puede ser la expresión también de una deficiencia de factor 12, ¿ok? Y el paciente no tiene ningún tipo de trastornos de sangrado y puede tener un tiempo de tromboplastina incluso hasta más prolongado que el de un hemofílico, pero no tener problemas de sangrado. Entonces, todo esto deriva en el hecho de que las pruebas son una herramienta importante, pero son una herramienta con una gran cantidad de sustituciones artificiales que vamos a hacer para poder evaluar este mecanismo que puede estar, puede crear diferencias con la presentación clínica que veamos en el paciente. Por otro lado, otros aspectos importantes del laboratorio de hemostasia que es importante que conozcamos es el hecho de saber que en hemostasia, a diferencia de en otros entornos clínicos, más de una prueba es típicamente necesaria para lograr un diagnóstico final. Es decir, a través de una única prueba de laboratorio yo no puedo llegar a diagnosticar un paciente, probablemente requiera de varias pruebas para yo elaborar ese diagnóstico final. Por ejemplo, si vamos a hacer un diagnóstico de paludismo, a lo mejor con simplemente la observación microscópica del parásito en sangre podemos hacer un diagnóstico. O si se pretende hacer un diagnóstico de diabetes, a través de una prueba de laboratorio lo podemos hacer. Una hemoglobina glicosilada es suficiente a lo mejor para hacer ese diagnóstico. En el caso de la hemostasia no, vamos a requerir de diferentes niveles de pruebas, a veces no todas disponibles en el mismo laboratorio. Requeriremos de laboratorios de pequeña, de mediana y de gran complejidad a lo mejor para alcanzar ese diagnóstico, y esos son aspectos importantes. Por otro lado, los resultados de las pruebas generales van a depender de muchos factores biológicos, y aquí el cuidado que se le tenga a lo que es la obtención de esa muestra de sangre para llegar al diagnóstico final son aspectos relevantes e importantes que vamos a ir desarrollando en la medida que avancen los módulos, ¿ok? Las pruebas generales, en el caso de que sean usadas para monitorización de fármacos,
a lo mejor no son las mismas para todo tipo de fármaco, a lo mejor no tenemos suficiente las pruebas disponibles para todos los fármacos que requieren de monitorización, y esas son limitaciones que tenemos en el laboratorio de hemostasia y que vamos a ir avanzando. Y por otro lado, no menos importante y bien trascendente, la armonización de todas estas técnicas es un objetivo que hasta ahora no se ha cumplido. Tenemos metodologías de referencia solo para pocos parámetros. En la mayoría de los casos, en relación a las pruebas de coagulación, tenemos metodologías recomendadas, procedimientos y prácticas recomendadas, pero no de referencia. Y esto es una limitación del laboratorio de hemostasia. En particular, y muy recientemente tenemos trabajos realizados por diferentes comités, sobre todo europeos, donde hacen un seguimiento de estas pruebas de la hemostasia, de la cantidad de consultas que generan a los laboratorios clínicos, la cantidad de, digamos, de inconvenientes que tiene para la ejecución de las mismas, y vemos, por ejemplo, cómo en el año de 2018 este comité liderado por el doctor Giuseppe Lippi y el doctor Emanuel Favaloro, grandes, digamos, grandes expertos dentro del laboratorio de hemostasia, hicieron un estudio multicéntrico en diferentes laboratorios en Italia particularmente, y vieron cómo, o pudieron demostrar cómo, en la gran mayoría de los casos, las pruebas de coagulación son una de las pruebas que generan más consultorías al laboratorio, más dudas con respecto al clínico de qué hacer cuando una de las pruebas de laboratorio dentro del área de la hemostasia resulta alterada. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido de repente las preguntas del clínico que dice, ok, tenemos el tiempo de protrombina, tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hay que hacer? Puedo hacer pruebas de corrección, puedo hacer pruebas en este laboratorio que me permitan llegar a un diagnóstico más completo. ¿Qué hacer? Esto fue demostrado en trabajos recientes, fíjense, este es particularmente interesante, y llegaron a la conclusión de que cada resultado de la prueba de hemostasia tiene hasta un odds ratio, una probabilidad 20 veces mayor para disparar asesoramiento comparado con otra prueba del laboratorio. Y eso es importante, es un desafío para el clínico y también para los profesionales del laboratorio que estamos ahí. De manera que definitivamente estas pruebas deben de evolucionar, han ido evolucionando a través del tiempo. Las herramientas que disponíamos al principio no son ni la sombra de lo que actualmente disponemos, pero todavía falta mucho por mejorar, falta mucho por comprender quizás para poderlas desarrollar y poderlas llevar a su máximo de utilidad. El aumento del conocimiento de la fisiología y fisiopatología ha sido un marcador importante para esa evolución, el descubrimiento de biomarcadores diagnósticos y pronósticos, y los avances en el tratamiento definitivamente han sido relevantes y han llevado a que hoy en día contemos con herramientas mejores que esas pruebas artesanales que inicialmente se desarrollaron y que verdaderamente quedaron precarias ante el aumento y la explosión de conocimiento que actualmente se da. De manera que en el laboratorio de hemostasia nos manejamos en tres espacios o en tres tipos de evaluaciones que podemos hacer en el paciente con trastornos de la hemostasia a cualquier nivel. ¿Ok? Vamos a tener en primer lugar un primer grupo de pruebas que son las llamadas pruebas generales, pruebas de escrutinio o pruebas de rutina, pruebas de screening, o sea, reciben muchos nombres, incluso se le han dicho pruebas de entrada, que son pruebas que evalúan etapas dentro de este mecanismo, este gran mecanismo hemostático, y que pretenden hacer una valoración inicial del proceso. Ellas simplemente nos van a ubicar en donde pudiera encontrarse algún tipo de defectos en el paciente, o nos pudiera indicar si existe o no algún tipo de defecto en cada uno de los mecanismos involucrados, las llamadas pruebas de escrutinio. El otro tipo de pruebas que podemos tener disponibles son las pruebas específicas, las pruebas que nos permiten caracterizar cada uno de los componentes y nos permite de alguna manera evaluarlos, ¿ok? Desde el punto de vista de cantidad o desde el punto de vista de calidad de cada uno de estos componentes de la hemostasia. Estas pruebas nos permitirá llegar a definir un determinado diagnóstico o valorar un determinado tratamiento de una manera más específica, ¿ok?
Y hay una tercera línea de pruebas que también vamos a comentar el día de hoy, que son las llamadas pruebas globales, que son pruebas que te evalúan la hemostasia, pero en un contexto más global, donde involucre la mayor cantidad de compartimientos que participan dentro del mecanismo hemostático. Son pruebas que por lo general se han desarrollado en sangre total, lo que permite valorar los componentes de la hemostasia en el entorno de otros componentes, como las otras células sanguíneas y otros componentes que permitan de alguna manera hacer una valoración más del estado hemostático de cada uno de estos componentes de la hemostasia. De cada una de ellas vamos a hacer algunas menciones el día de hoy y en los módulos subsiguientes las vamos a profundizar un poquito más. De esta manera, para poder valorar la hemostasia en un entorno completo, pues requeriremos de laboratorios de baja, de mediana y de gran complejidad, porque es difícil que todas estas pruebas estén disponibles en un mismo laboratorio. Aun cuando hay esfuerzos importantes de parte del comercio, de parte de las casas comerciales, de ir incorporando estos tipos de pruebas más complejas a los instrumentos básicos, a los instrumentos de rutina de nuestros laboratorios que son usados, nuestros comunes instrumentos llamados de manera general coagulómetros o analizadores de coagulación, que donde se ha hecho esfuerzos importantes de incorporar estas metodologías, estos tipos de instrumentos para que haya una mayor diseminación de las pruebas de la hemostasia. Pero eso no se ha logrado en su totalidad. De esta manera, las pruebas generales, las pruebas de rutina, las pruebas de screening, las vamos a tener disponibles en los laboratorios de primera línea, los laboratorios de rutina, y las otras pruebas específicas, pruebas globales, pudieran estar disponibles en laboratorios de baja o de mediana complejidad, lo que nos da un panel de posibilidades de opciones desde el punto de vista del laboratorio, de herramientas en el laboratorio bastante importante. Si hacemos una visión general del mecanismo hemostático, pues vamos a ver cómo hay pruebas que han sido diseñadas para valorar el mecanismo fibrino formador o el mecanismo encargado de formar fibrina, pruebas que a su vez evalúan cada una de las etapas involucradas dentro de este mecanismo fibrino formador, y así tenemos pruebas que evalúan la hemostasia primaria, pruebas que evalúan la hemostasia secundaria o mecanismo de la coagulación propiamente dicho, e incluso esos mecanismos han sido, digamos, de alguna manera diseccionados, y tenemos dentro de la hemostasia primaria pruebas que se evalúan adhesión, activación, agregación de las plaquetas, pruebas que evalúan el contexto vascular o el entorno vascular, pruebas que evalúan dentro del mecanismo de la coagulación la vía extrínseca de la coagulación, la vía intrínseca de la coagulación, y adicionalmente a esto, pruebas que evalúan cada uno de los componentes involucrados en estas dos vías, y así tenemos pruebas que evalúan los factores de la coagulación, los inhibidores, etcétera, etcétera, etcétera. En el entorno del sistema fibrinolítico o del mecanismo fibrinolítico, pues vamos a tener pruebas que evalúan cada una de las etapas igualmente en esta etapa fibrinolítica, que cada uno de sus componentes, y vamos a tener pruebas generales y pruebas que evalúan cada uno de los componentes involucrados en el mecanismo fibrinolítico. Desde el punto de vista de rutina, desde el punto de vista general, pues vamos a tener como pruebas generales de ese gran mecanismo hemostático para evaluar la hemostasia primaria, pues vamos a hablar del tiempo de sangría y el recuento plaquetario como principales pruebas de rutina. Para evaluar el mecanismo de la coagulación propiamente dicho, pues pruebas que evalúan la vía extrínseca de la coagulación, como es el tiempo de protrombina, pruebas que evalúan la vía intrínseca de la coagulación, como es el tiempo de tromboplastina parcial activada. A su vez, pruebas que evalúan la transformación de la fibrina, como va a ser el tiempo de trombina, el fibrinógeno, y pruebas que evalúan incluso la estabilidad del coágulo, como es las pruebas que evalúan el factor 13, ¿ok? Desde el punto de vista general también vamos a tener pruebas para el sistema fibrinolítico, que en líneas generales hablamos de la lisis del coágulo de globulina como la prueba que los organismos de expertos recomiendan para hacer la valoración global de la fibrinolisis. Si vamos a hacer valoración específica a través de pruebas específicas, pues vamos a ver cómo hay para cada uno de estos componentes de la hemostasia
pues parámetros, pruebas de laboratorio, opciones para medirlos y para caracterizarlos en el laboratorio. E igualmente para medir sus productos. Entonces, esto es una visión general de todas las metodologías que podemos tener disponibles y que son parámetros importantes a tener. Lo importante es que con responsabilidad y mucha ética se elijan las mejores pruebas según la condición clínica del paciente, aquellas que se requieren, aquellas que van a dar un aporte verdaderamente sólido al médico, una herramienta sólida al médico, ¿ok? Porque, bueno, ya vamos a hablar consideraciones al respecto. Solo cuando estén justificadas, no en cualquier momento, ¿ok? Ejecutarlas además en el momento clínicamente apropiado, porque ya vamos a ver que son muchos los factores biológicos, factores medioambientales, factores incluso epigenéticos que pueden de alguna manera modificar los resultados. Y entonces, si no estamos en el momento clínicamente apropiado, podemos generar un resultado erróneo, ¿ok? Seguir las recomendaciones de los expertos, repetir pruebas cuando no coincide con la expectativa clínica del paciente, eso es muy importante, tener la posibilidad de hacerlo, y hacer una buena interrelación beneficiosa de la clínica con el laboratorio sin ocultar información, de manera de que podamos darle el mayor sentido a la hora de interpretar el resultado. ¿Okay? Esto requiere de un compromiso de ambas partes y que garantice, pues, por supuesto, que esto lleve a una gran utilidad. Es importante saber algunas consideraciones y es saber que con múltiples pruebas la probabilidad de que un resultado anormal aparezca aumenta. Todas estas pruebas de laboratorio no están exentas de error. La prueba perfecta no existe. La prueba cero error no existe. Eso en ninguna mente, por más de que se lo imagine, puede existir. La posibilidad de que exista un error que afecte el resultado, eso no lo podemos garantizar, no lo podemos exceptuar. Por ende, en la medida que se ejecuten más pruebas, pues la posibilidad de que ese error aparezca aumenta y eso trae como consecuencia problemas drásticos en el paciente. ¿Ok? Importante saber también que independientemente de la valoración que realice el laboratorio, todo debe estar sustentado en la historia clínica personal, familiar y el examen físico adecuado del paciente. Por lo tanto, el clínico, con criterio apropiado, que defina si el paciente necesita o no ser evaluado por el laboratorio, exista, dicte pautas al respecto y el laboratorio, con un personal capacitado, utilizando pruebas y reactivos adecuados, pues suministrará entonces los datos relevantes e importantes para llegar a definir ese problema que tiene el paciente, desde todos los ámbitos. Si vamos a monitorizar un tratamiento en particular, el clínico con criterio apropiado determinará si esa monitorización es requerida, porque hoy en día hay muchos medicamentos que no requieren de monitorización en el laboratorio, algunos todavía sí, pero entonces, en base a esa información, pues se diseñará cuál es la prueba más adecuada para hacer esa monitorización más idónea. ¿Ok? Entonces, todo esto de la mano y ayudado por ende. Vamos a hacer una mirada en las pruebas generales, en las pruebas de orientación, en las pruebas de entrada o de escrutinio que podemos tener disponibles en el laboratorio. Y vamos a comenzar por decir que si bien el tiempo de protrombina y el PTT es considerado, el TTP es considerado el pan y la mantequilla de nuestro laboratorio de hemostasia, porque son las pruebas más ejecutadas, son las pruebas más disponibles en todos los laboratorios, y porque además son las pruebas que detectan la mayor cantidad de trastornos o defectos, es importante saber que no son las únicas pruebas, que requerimos de otras, y estas pueden estar acompañadas de otras pruebas que nos ayudan a valorar un poco más el mecanismo fibrinoformador esencialmente, que serían estas las pruebas utilizadas para evaluar. O en el caso del sistema fibrinolítico, pues ya entonces requeriríamos de otro tipo de pruebas, como ya les mencioné, la prueba del lisis del coágulo de globulina, es la que recomiendan los expertos. Hay otra serie de pruebas ya disponibles en el comercio, ya están disponibles comercialmente, pero son prácticamente modificaciones de esta prueba de globulina. En relación a estas pruebas del mecanismo fibrinoformador, ya les mencioné el tiempo de sangría, el recuento plaquetario, acompañan al tiempo de protrombina y el TTP activado, el tiempo de trombina y el factor 3.
y hay algunas consideraciones importantes al respecto. Es importante señalar que todas estas pruebas tienen limitaciones en cuanto a su sensibilidad y especificidad. No todas detectan, ninguna de estas pruebas detecta el 100% de los defectos, ninguna de estas pruebas son 100% sensibles ni 100% específicas. Es decir, tienen un valor predictivo positivo y negativo limitado. Y esa es importante que lo conozca el laboratorio, que sepa que esto está ocurriendo antes de hacer interpretaciones inadecuadas. ¿Okay? Empezando por una de las pruebas más combativas, una de las pruebas de rutina que ha sido más combatida a través del tiempo, que no es más que el tiempo de sangrado o el tiempo de sangría. ¿Okay? Nosotros le decimos tiempo de sangría, sé que en México se le habla de tiempo de sangrado, pero bueno, hay diferentes terminologías que se le da. Esta es una prueba que ha sido diseñado y ha sido muy útil porque es una de las pruebas, la única prueba que tenemos disponible para evaluar la hemostasia primaria en vivo, porque se hace en el propio brazo del paciente, en el propio organismo que estamos estudiando, ¿ok? Es una prueba in vivo que da mucha información acerca de algún tipo de disfunción de las plaquetas que pueda tener el paciente, de enfermedad de von Willebrand, algún trastorno de la hemostasia primaria. Sin embargo, a través del tiempo se ha visto que para que esta información sea útil o para que esta prueba dé un máximo de utilidad, hay una premisa importante a tomar en cuenta y es el hecho de que es necesaria que esta prueba esté estandarizada, que esta prueba tenga controlada la longitud y la profundidad de la herida. Sabemos que se basa en hacer una herida en el brazo del paciente y medir el tiempo que tarda bajo condiciones controladas de formarse, de dejar de sangrar esa pequeña herida, ¿ok? Esto tiene que estar estandarizado a través del método de Mielke, que usa dispositivos comerciales disponibles, utilizando también el control de la presión en el brazo del paciente de manera de garantizar que haya flujo venoso, haya flujo en los capilares, flujo de sangre, y esto no sea una causa de error. Esta es una prueba que valora la adhesión y la agregación plaquetaria, todo esto es adecuado, sin embargo, es una prueba que tiene una sensibilidad limitada. Se ha visto que gran parte de los defectos moderados, leves e incluso moderados, pueden no ser detectados. Es decir, que un tiempo de sangría normal no descarta el hecho de que la persona pudiera tener un trastorno moderado o leve de esta hemostasia primaria. En este sentido, numerosos trabajos de investigación han llevado a la conclusión de que debido a que se somete al paciente a un riesgo, a una intervención, porque se le hace un corte en la herida, en la piel, etcétera, y a lo limitado de su sensibilidad, hay comité de expertos que tienden a descontinuarla y a decir que en vista de que no se hace, la conducta es que en la mayoría de los laboratorios no se hace a través de procesos controlados y a procesos estandarizados, y la baja sensibilidad que demuestra la prueba, aún en condiciones estandarizadas, hay organismos que la desechan y no la utilizan como prueba de rutina o prueba de escrutinio. ¿Okay? En líneas generales, todos definen que en un paciente que no ha tenido nunca antecedentes de sangrado, o que el defecto pudiera ser leve, lo que habla que el defecto puede ser leve, pues la utilidad de esta prueba está muy limitada y recomiendan no hacerla. Sin embargo, esto es una posición controvertida, es una posición que otras personas no defienden por el hecho de saber que es la única prueba que a lo mejor podemos tener disponible en los laboratorios generales para poder detectar defectos en la hemostasia primaria. Entonces, esas son posiciones encontradas que no han llegado quizás a un consenso general e importante. Hay dispositivos que han sido desarrollados para sustituir ese tiempo de sangrado in vitro. Uno de ellos es el analizador de función plaquetaria, que los hay en su modalidad de 100, en su versión 100 y en su versión 200, que fue elaborado o fue diseñado por la casa Siemens
y que de alguna manera se ha demostrado es muy sensible a la enfermedad de von Willebrand e igualmente a las disfunciones plaquetarias. Sin embargo, también es algo que es controversial, porque a pesar de que sí se ha demostrado pudiera tener en algunos contextos clínicos un poco más de sensibilidad al tiempo de sangrado, no se considera que ese aumento de la sensibilidad es costo efectiva, porque el costo que hay que pagar por los consumibles de este equipo es sumamente importante comparado con el tiempo de sangrado y realmente no brinda, digamos, beneficios importantes en cuanto a su sensibilidad. De ahí que estas dos pruebas están en el tapete, son pruebas controversiales y bueno, cada quien tendrá la experiencia de utilizarlo o no y de saber en qué casos pudiera ser relevante en nuestro entorno clínico. La otra prueba que evalúa la hemostasia primaria y que es importante es, bueno, el caballito de batalla dentro de nuestros trastornos de la hemostasia es obviamente un recuento plaquetario. Sabemos, y lo vimos ayer en detenimiento y bastante profundidad, lo importante que son las células, las plaquetas dentro de el mecanismo hemostático y básicamente el rol central que cumple lo que es la hemostasia primaria y hasta su interrelación con el proceso de la coagulación. De ahí que un buen recuento plaquetario, que en general se hace en el entorno con las otras células sanguíneas, pues es importante. Es importante que el laboratorio disponga de un buen método para evaluar, para hacer el recuento de estas plaquetas. La metodología visual hoy en día ya se descarta o sea, o no se recomienda debido a su pobre reproductibilidad y sus grandes potenciales fuentes de error. De ahí que podamos contar con otras metodologías como las metodologías inmunológicas, las metodologías ópticas o por impedancia eléctrica para hacer ese recuento plaquetario en el laboratorio. Es importante, asimismo, que ese recuento plaquetario esté bien controlado, que esté bien vigilado por parte del profesional del laboratorio, puesto que son muchas las causas que pueden generar falsos contagios disminuidos de plaquetas o falsos contagios aumentados de plaquetas y que puedan ser, digamos, origen a resultados errados, ¿ok? La pseudotrombocitopenia existe, el caso de que hayan plaquetas grandes, que hayan agregados plaquetarios en la muestra, que puedan interferir con el recuento del autoanalizador. Es importante que el laboratorio establezca esos criterios de revisión que hacen revisar ese recuento plaquetario y estar seguros de que si se está reportando un contagio bajo, se debe verdaderamente a una trombocitopenia y no a un falso contagio plaquetario. Igualmente en el caso de la pseudotrombocitosis, hay muchos casos de contagios altos de plaquetas que no son verdad y entonces el laboratorio tiene que tener criterios de revisión para estar seguros que se está dando el reporte adecuado. Cualquier recuento fuera de los intervalos de referencia, cualquier alarma generada por el autoanalizador, cualquier histograma alterado o simplemente un valor inesperado que no se espera del paciente, debe ser revisado por el profesional y estar seguro que lo que está reportándose es lo que refleja la verdadera condición del paciente y a veces eso puede no ocurrir. Entonces, con estas pruebas generales, estas pruebas de escrutinio, pues pudiéramos por lo menos sospechar la presencia de algún defecto en la hemostasia primaria, fundamentalmente el caso de la enfermedad de von Willebrand y disfunciones plaquetarias que pudieran ser el origen del defecto que presenta el paciente, pero que requiere de pruebas específicas para poder caracterizar el defecto en particular. Pruebas específicas que en el caso de las que evalúan disfunciones plaquetarias, pues han sido motivos de revisión por diferentes comités de expertos. Recientemente la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis nombró a un comité que se encargó con diferentes expertos a nivel internacional, que se encargó de revisar en qué posición estábamos en cuanto a la disponibilidad de pruebas para evaluar los desórdenes de la función plaquetaria, cuál era la realidad que teníamos, cuáles eran las limitaciones que tenían las pruebas de laboratorio y de alguna manera elaborar pautas o algoritmos diagnósticos
diagnósticos que permitan hacer una mejor valoración de estos defectos. En líneas generales hicieron una publicación en el año 2015 donde hicieron como un diagnóstico situacional de qué estaba pasando con las disfunciones plaquetarias y su diagnóstico en el laboratorio, y llegaron a la conclusión de que en líneas generales están subdiagnosticados. No contamos todavía con herramientas de laboratorio sólidas que permitan caracterizar todos estos defectos. Sí tenemos ayudas, sí tenemos guías, sí tenemos algunas pruebas disponibles, pero no contamos con las suficientes herramientas adecuadas para llegar a caracterizar cada uno de estos defectos. En líneas generales son defectos que son heterogéneos en severidad, en mecanismos, en frecuencias, y esto dificulta un poco la labor del laboratorio. No hay un consenso, un verdadero consenso para el diagnóstico de estos defectos, y las técnicas no están suficientemente estandarizadas. Son técnicas desafiantes y pobremente reproducibles, lo cual lo hace un poco difícil para poder ser evaluado. En este contexto llegarán a la conclusión de que quizás seguimos en que los desórdenes de esta función plaquetaria se van a basar en primer lugar en la historia clínica y familiar, personal y familiar, y hay que elaborar score de sangrado o mejorar las herramientas que tiene el clínico para de alguna manera sincerar si estamos o no ante defectos de la hemostasia primaria y si estos defectos requieren o no ser estudiados. El examen físico es importante, e igualmente es importante establecer el hecho de que muchas de las disfunciones plaquetarias se asocian a formas sindrómicas. Otros defectos que pudiera tener el paciente, incluso en otros compartimientos de alguna manera del organismo, y que pudieran estar relacionadas con esa disfunción plaquetaria. Y todo eso va a ayudar a poder diagnosticarlas y a poder hacer una valoración mejor en el laboratorio. ¿Okay? Entonces, inicialmente, pues se han elaborado, digamos, diseñados algoritmos diagnósticos que no vamos a entrar en profundidad, ya lo dijimos, lo vamos a estudiar en clases siguientes, donde vamos a profundizar de cada una de estas pruebas, pero saber que estos son escenarios en los cuales nos podemos plantar. ¿Okay? Básicamente todo esto lleva a la necesidad de que quizás hay que desarrollar un poco más las técnicas moleculares, hacerlas un poco más disponibles al laboratorio de rutina, porque finalmente esas son las que nos van a poder ayudar mejor a caracterizar cada uno de estos defectos. En líneas generales, pues múltiples pruebas vamos a tener disponibles específicas para valorar todas estas patologías. Las pruebas de agregación plaquetaria que vamos a mencionar en clases siguientes, donde con el uso de diferentes agonistas podemos caracterizar el proceso de agregación plaquetaria, las técnicas de lumiagregometría y las técnicas de citometría de flujo aplicadas a los receptores plaquetarios para poder caracterizarlos. Son herramientas quizás de primera mano que no están disponibles en todos los laboratorios, pero es lo que tenemos a primera mano en los laboratorios de referencia. Estas técnicas son muy importantes o han dado su importancia, sin embargo con múltiples limitaciones. La citometría de flujo, que es una herramienta que se contaba en otras áreas del laboratorio clínico, hoy en día está incorporada a los estudios de la hemostasia. La microscopía electrónica de las plaquetas también ayuda, pruebas bioquímicas como es, digamos, en el suero del paciente poder medir algunos componentes productos de la activación plaquetaria también ayuda a caracterizar todos estos diagnósticos. Pero bueno, ya dijimos, vamos a posteriormente en clases subsiguientes hablar acerca de ello. Instrumentos a pie de cama han sido diseñados que también hacen valoración de la función de las plaquetas. Algunos instrumentos puede ser el llamado Verify Now, el Platelet Work, y algunos dispositivos incorporados a instrumentos como el tromboelastograma, que lo vamos a mencionar posteriormente, pues son dispositivos que han ido diseñándose para hacer un poco más digamos, disponibles estas metodologías para estudio de la función plaquetaria en el entorno clínico. Sin embargo, es importante saber que estos instrumentos en líneas generales se han venido diseñando para, con la finalidad de hacer valoración
de los tratamientos, de los antiagregantes, de la terapia con aspirina, con clopidogrel, etc. De ahí que el de utilizarlo con fines diagnósticos hay que tener cuidado porque no han tenido esa aprobación para tal fin. ¿Ok? En relación a los estudios de la coagulación o a los estudios que valoran el mecanismo de la coagulación propiamente dicho, particularmente hablaremos de las pruebas de escrutinio que son usadas para evaluar el mecanismo de la coagulación. Ya lo mencionaba el doctor en su exposición anterior. Es importante saber que debemos de contar con pruebas que evalúan la vía intrínseca de la coagulación y la vía común, como básicamente es el tiempo de tromboplastina parcial activado, y pruebas que evalúan la vía extrínseca de la coagulación, que sería el tiempo de protrombina. En paralelo a esto también tenemos pruebas que evalúan la fase de transformación del fibrinógeno al fibrina, que como son el tiempo de trombina, el tiempo de reptilasa, etcétera, ¿ok? Básicamente estas pruebas surgen por el hecho de decir que a pesar de que el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina te evalúan toda la vía hasta generación de la fibrina, son poco sensibles a esta fase de transformación del fibrinógeno a fibrina y que tiene algunas relevancias, algunas importancias clínicas que requiere de estas otras pruebas de laboratorio tener disponibles. Si hacemos una mirada a estas tres pruebas de laboratorio, básicamente el PTT, el tiempo de protrombina y el tiempo de trombina, de una manera global, podemos decir que todas miden el tiempo que tarda en coagularse un plasma en presencia de determinados reactivos. Determinados reactivos que la diferencia básica que vamos a tener entre los tres de ellos va a ser en los componentes que requerimos para activar la vía que vamos a estudiar. Así tenemos que, si lo que vamos a evaluar es la vía extrínseca, requerimos de componentes que activen esa vía extrínseca y que permitan valorarla hasta su generación de fibrina. Entonces yo voy a obtener del paciente su plasma pobre en plaquetas porque lo que voy a valorar son los factores de la coagulación o la acción de los factores de la coagulación de esta vía extrínseca de la coagulación, y voy a utilizar un reactivo que va a contener el activador de esta vía o el encargado de activar esa vía, que no es otro que el factor tisular, y iones calcio, además de fosfolípidos necesarios para que se ensamblen los complejos enzimáticos de la vía extrínseca a la generación de fibrina. Entonces, esta prueba del tiempo de protrombina va a ser el tiempo que tarda en coagular un plasma pobre en plaquetas al recalcificarlo en presencia de tromboplastina tisular o tromboplastina total. ¿Ok? La tromboplastina no va a ser más que un reactivo que contiene al factor tisular y contiene a los fosfolípidos necesarios para que se ensamblen los complejos fundamentalmente de la vía común que llevan a la generación de la fibrina. Si lo comparamos con el tiempo de tromboplastina parcial activado, esto es una prueba similar, también va a medir el tiempo que tarda en coagular un plasma, pero en presencia de ¿qué? De unas sustancias que van a permitir activar la fase de contacto de la coagulación, que ya vamos a mencionar cuáles son, ¿ok? De fosfolípidos, que van a permitir ensamblar los complejos enzimáticos hasta la generación de fibrina y calcio. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre las dos pruebas. La primera tiene el factor tisular, los fosfolípidos y el calcio. La segunda solo tiene el fosfolípido, obviamente no tiene el factor tisular, no tiene la parte proteica, por eso hablamos de tromboplastina parcial. Por eso la que es parcial es la tromboplastina, no el tiempo. ¿Ok? Entonces es la tromboplastina y va a tener sustancias que activan la vía intrínseca de la coagulación, que ya vamos a mencionar cuáles son, además de los iones calcio. Entonces, por eso tenemos una prueba que evalúa la vía extrínseca y una prueba que evalúa la vía intrínseca. En relación al tiempo de trombina, aquí lo que vamos a medir es la transformación del fibrinógeno a fibrina. Entonces, aquí no nos interesa la contribución que puedan tener ni los otros factores de la coagulación, ni la tromboplastina, ni el fosfolípido, ni el calcio, ni los activadores. Aquí simplemente voy a agregar directamente la trombina, que es la enzima grandiosa de la coagulación, para que transforme el fibrinógeno en fibrina. Aquí no requiero calcio, aquí no requiero sino la trombina. ¿Está claro? Entonces es la diferencia fundamental entre las tres pruebas de laboratorio elementales. ¿Ok? De esta manera, al tener bien caracterizadas todas las pruebas, vamos a saber
que si tenemos un tiempo de protrombina prolongado, un tiempo que resulte prolongado por encima de los valores de referencia para esta metodología de laboratorio, vamos a tener un defecto que involucra al factor 7 de la coagulación, estamos hablando del tiempo de protrombina, estamos evaluando la vía extrínseca, al factor 7 de la coagulación, al factor 10, al factor 5, al factor 2 y al fibrinógeno. Van a estar involucrados, bien sea porque hay una deficiencia de alguno de esos factores de la coagulación, de uno o de varios, o porque hay algún inhibidor que bien bloquee alguno de estos factores o bloquee alguna de estas etapas. ¿Ok? Por otro lado, si hablamos de un TTP activado, un tiempo de tromboplastina parcial activado, la prolongación de esta prueba por encima de los valores de referencia nos habla de que hay un defecto que involucra o la fase de contacto de la coagulación, llámese quininógeno, micrófono. Ok. La fase de contacto de la coagulación, precalicreína, quininógeno, etcétera, o el factor 12, 11, 9, 8, factor 10, 5, 2 y 1. Bien porque haya alguna deficiencia de alguno de estos factores o porque haya un inhibidor que bloquee la actividad de alguno de ellos o que bloquee alguna etapa, o en el caso particular del TTP también tenemos el caso de inhibidores inespecíficos que más bien lo que hacen es bloquear o alterar la función del reactivo, o sea, bloquear la actividad del reactivo, como es el caso del inhibidor lúpico, que ya lo hablaremos de él mucho más adelante, ¿ok? Adicionalmente a esto, estas pruebas también nos permiten evaluar terapia anticoagulante. En el caso particular del tiempo de protrombina, sabemos que esta es la prueba sensible para evaluar la terapia anticoagulante con antagonistas de la vitamina K, porque estos anticoagulantes bloquean la actividad de los factores vitamina K dependientes y uno de los factores que más rápidamente bloquea es la actividad del factor 7. Entonces, siendo esta la prueba que evalúa este factor, pues esta es la prueba más sensible para ser utilizada para su valoración. En el caso de la terapia con heparina, la heparina no se ve alterada por el tiempo de protrombina porque el reactivo de tiempo de protrombina tiene bloqueadores o inhibidores de la heparina, así que es poco sensible a esta anticoagulante, pero el TTP o el tiempo de tromboplastina parcial activado sí es una prueba que es sensible a ello, pero básicamente es la heparina no fraccionada. Tiene poca sensibilidad a la heparina fraccionada, como es el caso de bajo peso molecular, y en cuanto a los nuevos anticoagulantes, o no tan nuevos ya, pero los anticoagulantes orales directos, pues la sensibilidad de ambas pruebas es limitada, no es tan sensible. ¿Okay? Y finalmente, la prueba del tiempo de trombina, que evalúa la transformación del fibrinógeno a fibrina, pues debemos decir que solo va a ser sensible a las deficiencias de fibrinógeno o a los inhibidores tanto del fibrinógeno como de la trombina, y dentro de los inhibidores de la trombina, uno muy importante es la heparina, ¿ok? Que es una prueba incluso que se usa para detectar o descartar la contaminación con heparina de la muestra del paciente. Es importante saber que todas estas pruebas van a depender muchísimo de la calidad que se le dé al proceso de extracción de la muestra de sangre. Debemos de tomar una muestra que sea un plasma pobre en plaquetas que requiere de toda una serie de condiciones para garantizar que refleje la verdadera condición del individuo. Sabemos que el acto de obtener la muestra de sangre inicia el proceso hemostático, y esto, pues, por supuesto, si no se hace de manera adecuada, va a afectar la naturaleza de la muestra, va a afectar las características de la muestra, y esto va a afectar los resultados. Muchos de los factores que vamos a estudiar son factores lábiles, son factores fáciles de activar, y entre ellos incluye las plaquetas. Las plaquetas no les gusta ni que lo miren feo, porque se activan, ¿ok? Se activan por el vidrio. El vidrio es una superficie de contacto que activa plaquetas y activa factores de la coagulación. Son reacciones que son dependientes de las concentraciones de iones calcio, de ahí que la relación anticoagulante-sangre es elemental, y son toda una serie de factores que van a afectar y que, bueno, ya mencionaremos en su momento cuando hablemos acerca del aseguramiento de la calidad en las pruebas de la hemostasia.
La naturaleza de los reactivos que estamos empleando también es importante y es garantía para que las pruebas se den adecuadamente. El caso de las tromboplastinas para el tiempo de protrombina y para las otras pruebas que vamos a evaluar, las hay de diferentes orígenes, las hay de origen humano, los hay de origen animal, las hay de origen incluso por ingeniería genética, y esto trae como consecuencia que hay diferentes sensibilidades a los procesos que vamos a evaluar. Hay escenarios particulares en los que requerimos procesos de calibración de estos reactivos mucho más, con un esfuerzo mucho más importante, como es el caso de la calibración de las tromboplastinas para cuando vamos a hacer el control de la terapia anticoagulante, y requerimos entonces de que la casa comercial nos ajuste los índices de sensibilidad internacional de estos reactivos para poderlos usar de manera adecuada en el control de esta terapia. Se requiere incluso de estándares internacionales que son promovidos por la Organización Mundial de la Salud a través de su Instituto de Estándares Clínicos, y para ellos hay estándares para calibrar adecuadamente estos reactivos y podérselos brindar al laboratorio de una manera confiable. Incluso se ha postulado la necesidad de que existan plasmas controles para validación de estos parámetros en el laboratorio, y están disponibles estos plasmas controles para poder garantizar todo esto. En relación al reactivo de PTT activado o tiempo de tromboplastina parcial activado, también es importante conocer su naturaleza. En esencia, ya habíamos dicho, se requiere que este reactivo disponga de un activador y de una fuente de fosfolípidos, y en este sentido son múltiples los activadores y múltiples los fosfolípidos que pueden tener esos reactivos. En un inicio se le daba mucho peso al tipo de activador que tenía el reactivo, y se pensaba que ahí residía la sensibilidad del reactivo para detectar los defectos. Básicamente nos vamos a encontrar en el mercado con 4 tipos de reactivos, de activadores: la sílica, el ácido lágico, el caolín y el ácido polifenólico. Son 4 de los reactivos que se usan para activar esta fase de contacto de la coagulación. El mecanismo de acción de cada uno de ellos es completamente diferente. Entonces sí debemos de saber de qué manera actúa cada uno de ellos para saber si alguno de ellos pudiera comprometerme o pudiera afectarme el resultado o la sensibilidad del reactivo para detectar determinados defectos. Hoy en día se sabe también que no solamente el activador es importante, el fosfolípido también, la concentración de fosfolípido que tenemos, la composición, qué tipo de fosfolípidos hay, etcétera. Y en ese sentido, se han hecho numerosos trabajos donde podemos ver cómo la sensibilidad del reactivo a cada uno de los defectos puede ser diferente. Y podemos tener reactivos, por ejemplo, que son muy sensibles a las deficiencias de factores de la coagulación, o reactivos que son muy sensibles a la presencia de inhibidores. Entonces, a la hora de yo seleccionar el reactivo que voy a utilizar en mi laboratorio, tengo que saber que todo depende para lo que lo voy a usar. El reactivo ideal no existe. El reactivo que tenga la sensibilidad para detectar todos los defectos no existe. Hay unos mejores que otros para detectar determinadas cosas. Entonces, yo debo de plantarme en esa posibilidad y de saber que la selección depende de mí a la hora de ejecutarla. Hoy en día, particularmente, hay estudios donde demuestran que si yo tengo un reactivo con alto contenido en fosfatidilcerina, por ejemplo, puede que yo no detecte con facilidad al inhibidor lúpico. Entonces, puede existir la posibilidad de que yo tenga una persona con inhibidor lúpico que, si no usa un reactivo que sea sensible a él, puede tener un TTP perfectamente normal, a pesar de tener el defecto. O podemos tener un reactivo que sea poco sensible a las deficiencias de factores de la coagulación, y si yo lo uso, voy a no detectar ese defecto. Entonces, eso es importante tenerlo, obligatorio leer los manuales de instrucciones. Casi nunca leemos las instrucciones de los reactivos, pues hay que leerlo, hay que saber, de acuerdo al uso que se le vaya a dar, cuál es la selección adecuada del reactivo que vamos a utilizar. Igualmente saber que, igual como es necesario conocer el reactivo, es necesario conocer el principio a utilizar a la hora de leer el punto final y registrar el mecanismo de la coagulación. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? ¿Qué principio vamos a utilizar para leer ese tiempo de coagulación?
Hay muchos principios disponibles, no solamente es el principio visual. Hoy en día tenemos equipos semi o completamente automatizados. La tendencia es a tener equipos completamente automatizados. Y estos equipos utilizan diferentes principios para detectar el punto final de la coagulación, para registrar ese mecanismo de la coagulación. Tenemos instrumentos que son mecánicos y que detectan el punto final de la coagulación por aumento de la viscosidad del plasma cuando ocurre el proceso de coagulación. Pero tenemos equipos ópticos que detectan son los cambios de densidad óptica que ocurren en el proceso de la coagulación. El caso es que cada uno de estos principios tienen ventajas y desventajas, y que es la combinación de este principio para registrar el punto final y el reactivo que estamos empleando, lo que va a determinar la sensibilidad que tiene mi sistema de trabajo para detectar el defecto que yo quiero detectar. Entonces, sí es posible que en un PTT ejecutado en diferentes laboratorios, teniendo el paciente el mismo defecto, podamos tener resultados diferentes. Y sí es posible que un defecto pueda ser registrado en un determinado laboratorio bajo determinado sistema de trabajo y pudiera no ser detectado por otro laboratorio. Entonces, la labor requiere de compromiso, requiere de una adecuada capacitación del profesional del laboratorio para dar resultados confiables. Lo importante es saber que todos estos sistemas de trabajo me están detectando el proceso de la coagulación de manera diferente, y esto va a generar tiempos de coagulación diferentes, que tienen que ser adecuadamente interpretados, valorando valores de referencia, teniendo establecidos valores de referencia para mi metodología de trabajo que permitan hacer una interpretación adecuada del resultado que está aportando el laboratorio en relación a esa prueba en particular. Por otro lado, hay otro tipo de instrumentación que es disponible desde los años 90. Comenzaron a fabricarse instrumentos que tuvieran un poco más disponibles en el entorno más rápido, en vista de la gran cantidad de pruebas que se requería para hacer una valoración completa del mecanismo de la coagulación. Son los instrumentos a pie de cama que se han ido desarrollando y que tenemos hoy en día disponibles cada vez más. Cada vez se desarrollan más equipos más sencillos para detectar ese punto final de la coagulación. No para todas las pruebas existen, pero sí lo hay para un gran sinnúmero de variables. E incluso pruebas globales como la tromboelastometría o tromboelastografía está cada vez más disponible dentro de los laboratorios de rutina para valorar de manera completa el mecanismo de la coagulación y aportar resultados un poco más rápidos. De alguna manera, en el entorno de lo que es las decisiones clínicas y el entorno del paciente, pero que también tienen sus limitaciones y lo que tenemos que conocer. Una de las herramientas que fue diseñada hace mucho tiempo, en el año 1945, que se ha retomado en los últimos tiempos, es la tromboelastografía y su capacidad para hacer una valoración completa del mecanismo de la coagulación, incluso desde el inicio hasta incluso después de la acción del sistema fibrinolítico, ¿ok? Todas estas metodologías han significado una disminución del tiempo, una evaluación de las situaciones de riesgo donde se requiere una decisión terapéutica urgente, y ha sido un gran avance. Sin embargo, cuidado, tienen sus limitaciones al respecto. El caso es que, de manera general, pues son una gran cantidad de defectos que pueden ser valorados en el laboratorio, que de acuerdo a los resultados emanados de estas pruebas generales, pues podemos de alguna manera ir clasificando para después, a través de pruebas específicas, pues poder caracterizar cada uno de ellos. Básicamente sabemos que si tenemos un tiempo de protrombina prolongado, cuáles pudieran ser las patologías que pudieran tener presentes, si se trata de deficiencias de factores de la coagulación o inhibidores, y así sucesivamente. Si es el tiempo de trombina, si es el TTP, pues de alguna manera, teniendo el conocimiento de cómo es el proceso de la coagulación, saber dónde pudieran estar los trastornos del paciente. Una gran división que podemos ver en todas estas pruebas es la posibilidad de saber que las deficiencias de los factores de la coagulación pueden causar alteraciones, pero los inhibidores también.
El caso es que estas mismas pruebas de rutina son la base para las pruebas subsiguientes que se van a hacer para poder caracterizar los defectos. Entonces es importante que además de detectar cuáles son las pruebas que pudieran resultar alteradas de acuerdo al trastorno que tiene el paciente, se defina si la alteración de estas pruebas se debe a la deficiencia de algún factor de la coagulación o a la presencia de un inhibidor. Y esta herramienta es importante diferenciarla, y esto lo vamos a hacer a través de las llamadas ensayos de mezcla con plasma normal o las pruebas de corrección con plasma normal que están disponibles en los mismos laboratorios de rutina, porque no son más que las mismas pruebas que resultaron alteradas, repetirlas ahora a una mezcla del plasma del paciente con una fuente de plasma normal. Entonces, estas pruebas de corrección con plasma normal son muy útiles porque permiten dar una información adicional. Adicionalmente a decirle al médico, el paciente tiene un tiempo de protrombina prolongado, tiene un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado o un tiempo de trombina prolongado, yo a través de estas pruebas de corrección con plasma normal, pues le puedo decir producto de una deficiencia o la presencia de un inhibidor. O sea, esta información adicional es muy útil y es a través de estas pruebas de corrección con plasma normal. ¿En qué van a consistir estas pruebas de corrección con plasma normal? El plasma del paciente que dio un tiempo de coagulación prolongado, yo lo voy a mezclar a partes iguales con una fuente de plasma normal, ¿ok? Al mezclarlo a partes iguales, el plasma del pool o la fuente de plasma normal le va a aportar al paciente los factores que le faltan, si es que le faltan factores. Una vez mezclado, yo voy a repetir la prueba que inicialmente dio prolongada. Si el valor que antes estaba prolongado, esta vez da por debajo de los valores de referencia, o sea que inicialmente estaba prolongado, esta vez da valores normales o lo que es lo mismo, el valor corrige, debemos de decir que la causa de la prolongación de esta prueba es una corrección, es decir, el plasma normal le aportó al paciente lo que le faltaba y la prolongación de la prueba se debía a la deficiencia de un factor de la coagulación. Si el plasma, si el resultado que inicialmente estaba prolongado continúa prolongado o incluso hasta continúa o da un tiempo mayor, debemos de decir que la prueba no corrigió y que por lo tanto el plasma del paciente contiene un componente que neutraliza o interfiere en la coagulación del normal, es decir, tiene un efecto inhibitorio, es la presencia de un inhibidor. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, estas pruebas de corrección. Sin embargo, son pruebas que son muy útiles si se están realizando de manera adecuada. Y ya, por supuesto, pueden surgir todas las preguntas que puedan surgir y que podamos comentar al respecto. Una de las grandes limitaciones que tenemos dentro de esas pruebas de corrección es hacer una interpretación idónea de su resultado. ¿Ok? Y una de las limitaciones que tenemos para hacer la interpretación idónea de los resultados es de qué manera vamos a reportar el hecho de que corrija o vamos a interpretar el hecho de que corrija el valor o no corrija el valor. Porque hay muchos factores de riesgo o causas de error que hacen que la interpretación sea inadecuada. Y uno de las limitantes más importantes es el establecer ese valor cutoff que me va a determinar a mí si la prueba corrige o no corrige. Muchas unidades han sido postuladas. Algunas de las personas prefieren utilizar los mismos valores de referencia para la prueba de laboratorio, es decir, que si yo la prueba que yo le voy a hacer prueba de corrección es el PTT, yo simplemente a la hora de interpretar el resultado a la mezcla con plasma normal y yo voy a usar esos mismos valores de referencia. Es decir, que si los valores esta vez caen dentro de los rangos de referencia para la prueba, yo puedo decir que la prueba corrigió y es la deficiencia de un factor de la coagulación. Hay otras unidades que han sido postuladas, una de ellas es el índice de Rosner, que fue se diseñó a raíz de su aplicación para el inhibidor lúpico, y que es un índice que nos permite hacer una valoración
de la comparación del valor arrojado por la mezcla con el valor del paciente. Entonces, el valor de la prueba de corrección con plasma normal menos el valor del tiempo del plasma normal entre el valor del paciente me da un índice que me permite a mí comparar los resultados. Ya posteriormente vamos a ir profundizando acerca de esto con algunos ejemplos prácticos, pero bueno, saber que estas son unidades que existen y que nos permiten hacer la valoración adecuada de estos resultados. Es importante saber que estas pruebas de plasma normal tienen sus limitaciones, que tienen que ver con la naturaleza del inhibidor, si es que es un inhibidor lo que está presente, que tiene que ver con la severidad de la deficiencia de factor, si es una deficiencia de factor lo que está presente, pero que tiene que ver además con la fuente de plasma normal que estamos implementando para hacer la prueba. Tenemos que garantizar que esa fuente de plasma normal esté bien preparada, que sea un pool de plasmas normales que tenga el 100% de los factores de la coagulación. Debemos de garantizar también que el reactivo tenga una sensibilidad importante para detectar deficiencias de factores o la presencia de inhibidores, y tenemos que garantizar que el método de interpretación de resultados lo manejemos adecuadamente y que hagamos una interpretación idónea al respecto. En algunos casos, algunas personas han postulado el hecho de que estas pruebas de plasma normal podemos variar las proporciones de plasma del paciente y plasma normal de manera de darle un poco más sensibilidad a la detección de los defectos. Sin embargo, esto es controversial. Hoy en día hay nuevas herramientas en el caso de las pruebas específicas que nos permite caracterizar mejor este defecto. Vamos a hablar de ellas en módulos futuros, pero está el hecho del paralelismo de los factores de la coagulación y otras herramientas que nos brindan los coagulómetros que son mucho más sensibles que estas pruebas de corrección a diferentes concentraciones. Pero hay posiciones encontradas y al respecto que, bueno, no son motivos en este caso. En tal caso, si tenemos de acuerdo a la prueba que resulte prolongada y a la valoración que se haga de esta prueba de corrección con plasma normal, pues podemos ver si se trata de una deficiencia en donde pudiera encontrarse esta deficiencia de acuerdo a la prueba que resultó prolongada. Si es un tiempo de protrombina, pues será una deficiencia de factor 7, si es un PTT, pues una deficiencia de la vía intrínseca y así sucesivamente. Igualmente es importante saber que si la prueba de corrección te dio que se trata de un inhibidor, pues de acuerdo al resultado de las pruebas, pues podemos saber cuál pudiera ser el inhibidor presente y en todo caso necesitaremos caracterizarlo a través de pruebas específicas. Es importante volver a insistir en el hecho de que los tiempos de coagulación que vamos a obtener aquí son influenciados por múltiples variables, que podemos tener trastornos que pueden no ser detectados porque la sensibilidad de la prueba no es al 100%, podemos tener defectos que enmascaren otros defectos y de ahí que podamos tener resultados de pruebas de rutina normales y no por eso descartar que existe un defecto en el paciente, de ahí la interrelación nuevamente de la clínica con el laboratorio. Debemos de saber también que todos estos procesos son procesos artificiales, donde estamos haciendo sustitución de una gran cantidad de componentes que participan en la hemostasia, y que por ende el punto final de todas estas pruebas pudiera estar distante a lo que es la realidad de lo que está ocurriendo fisiológicamente en el paciente, de ahí que la interpretación debo hacer de manera adecuada, siguiendo por supuesto cada una de las etapas de control que tenemos que vigilar en el proceso de extracción de ese resultado y que pudieran ser consideraciones importantes y potenciales fuentes de error. Ya cuando hablemos de aseguramiento de la calidad vamos a tratar en profundidad cada una de ellas. De alguna manera, pues vamos a requerir de caracterizar cada uno de estos componentes a través de pruebas que igualmente están disponibles. Hay ensayos que están disponibles para caracterizar cada uno de estos componentes de la hemostasia, ensayos coagulantes, metodologías que siguen otros principios, como las metodologías cromogénicas, los ensayos de actividad, en el caso particular del factor von Willebrand, y otra gran cantidad de componentes que pueden ser evaluados de otra manera, ensayos inmunológicos, etc. Cada uno de estos principios requieren de nuestros cuidados, de nuestras buenas prácticas para dar resultados que reflejen la verdadera condición del paciente, llámense pruebas coagulantes, llámense pruebas cromogénicas que también han sido adaptadas al proceso de la coagulación, particularmente en el caso de estos nuevos fármacos
que están disponibles para la hemofilia y para incluso el área de trombosis, pues estas pruebas cromogénicas han cobrado relevada importancia. Ya vamos a caracterizarlas cuando veamos estos módulos. Principios inmunológicos también están disponibles para caracterizar cada uno de estos componentes de la hemostasia de manera de cuantificarlos, aun cuando no sepamos nada acerca de su calidad, pero son pruebas que están disponibles. Principios adaptados de inmunoturbidimetría, ELISA, quimioluminiscencia, que son bastante importantes y que nos ayudan a caracterizar cada uno de estos componentes. Lo importante es que hay un esfuerzo de las casas comerciales para incorporar los diferentes principios en un mismo instrumento. Incluso existe un esfuerzo reciente de incorporar la valoración de las plaquetas también dentro de estos instrumentos, lo cual lo hace más accesible a ese profesional del laboratorio que los va a implementar. Y es así como podemos tener los diferentes componentes de la hemostasia pueden ser caracterizados a través de diferentes principios para poder caracterizar cada uno de los defectos. En algunos casos el diagnóstico pudiera ser definitivo, pudiera ser un poco complicado, a lo mejor no tenemos todas las herramientas disponibles, o a lo mejor la situación clínica del paciente a veces impide que podamos llegar al diagnóstico definitivo. En todo caso, la posibilidad de usar el diagnóstico molecular en el caso de los defectos congénitos, pues es posible. Hace unos años se pensaba que hablar de biología molecular era hablar de la NASA. Hoy en día no es así. Cada vez se simplifican más estas metodologías y cada vez están más al acceso de los laboratorios generales. Otras pruebas son diseñadas, son incorporadas al estudio de la coagulación para de alguna manera acercar la hemostasia in vitro a lo que pudiera ser la hemostasia in vivo. Y hablamos entonces de las pruebas de generación de trombina, hablamos de software que son incorporados a los instrumentos, como es el análisis de la forma de la onda del TTP activado, o Clot Waveform Analysis, que son incorporados dentro de los instrumentos y que permiten caracterizar ya el proceso de generación de trombina de una manera más completa, y no solamente los primeros trazas en la formación de esa fibrina, ¿ok? Estos son algunos de los software incorporados dentro de los instrumentos para hacer valoración de ese proceso un poco más complejo. Aplicaciones, obviamente no se les ha dado como se les ha dado a las pruebas generales de la coagulación, pero sí se han hecho estudios de aplicabilidad de cada una de estas metodologías de laboratorio, y cada vez se le ve mayores y potenciales utilidades. A medida que avanza el conocimiento en el mecanismo, que avanza digamos la comprensión y la caracterización de cada uno de los trastornos, pues la tecnología se ocupa de brindar la posibilidad de tener herramientas para su estudio. Sin embargo, es importante que se tenga en conocimiento y que se tenga la responsabilidad de saber que todo esto requiere de competencias en el profesional que ejecuta estas pruebas importantes, ¿ok? Es importante que el laboratorio tenga infraestructura, que tenga disponibilidad de pruebas, etcétera, pero además es importante que exista competencias en el profesional que las ejecuta, de manera que puedan ser adecuadamente utilizadas. En este sentido, hay un esfuerzo también de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis para, de la mano de grandes profesionales de toda nuestra región mundial, pues elaborar lo que pudiera ser un currículo por competencia de qué debería de tener disponible, qué competencia debería tener ese profesional para ejecutar esas pruebas adecuadamente y brindar las mayores estrategias para suministrar buenos resultados. Son muchas las sociedades científicas que están involucradas en este estudio, particularmente, bueno, la Federación Europea de Química Clínica, la alemana. En Latinoamérica, el grupo argentino de hemostasia y trombosis está comprometido también en ese grupo de trabajo, y definen pues todas las competencias que ese profesional debe tener, con conocimientos de gerencia en salud, de administración, de bioética, de investigación, de actualización y revisión bibliográfica. O sea, que no sea un profesional hacedor de resultados, sino que esos resultados verdaderamente estén de la mano de un profesional comprometido. Definitivamente los nuevos tiempos demandan profesionales nuevos con una con capacitación que exija la lectura de la realidad actual y la comprensión que tenemos. Finalmente les dejo con esta reflexión que me parece digamos, muy
positiva y muy proactiva, como es, todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior, lo que importa es la parte que elegimos potenciar. Yo creo que si estamos aquí, que si estamos dispuestos a seguirnos capacitando y seguir estudiando, pues definitivamente nos estamos yendo hacia el área de la luz, y eso es lo que necesitamos, que todos nos comprometamos con esto. Finalmente, les quiero hacer una invitación a todos los interesados. El día 29 de noviembre tenemos un taller de capacitación en el laboratorio de hemostasia, particularmente la utilidad que tiene el laboratorio en el manejo del paciente que sangra, todas las herramientas que podemos tener disponibles para ayudar a este paciente en el entorno del paciente que sangra, cómo hacerlas adecuadamente, qué nos dicen las buenas prácticas, y un espacio para el intercambio de conocimientos entre los diferentes profesionales de los diferentes países, para intercambiar y crecer juntos. Nos acompañan la doctora Alicia Blanco y Cristina Duboc de Argentina, y obviamente el titular, el profesor titular de este diplomado, el doctor Carlos Martínez Murillo, quien como clínico pues nos acompañará a nosotras tres en el área del laboratorio para disertar acerca de importantes temas que vamos a tratar durante una semana. Si quieren información para su inscripción, este es el correo electrónico y con mucho gusto le damos la información requerida. Muchísimas gracias. No sé si el doctor está por ahí. Aquí